Siempre pensé que la pesadilla de un guarda forestal era perderse en las montañas, perderse en el desierto. Estaba equivocado. Da mucho más miedo encontrar señales dejadas por algo que no debería estar aquí. Me llamo Thomas McCarthy y septiembre de 2008 me enseñó: algunas puertas es mejor dejarlas abiertas, algunos secretos es mejor no tocarlos. Glacier es un lugar duro. 1.000.000 de acres de naturaleza salvaje cerca de la frontera canadiense, donde los osos pesan 200 kilos y el tiempo puede cambiar en media hora. 17 años llevo trabajando aquí. Vine después del ejército, cuando terminó la operación de Afganistán y necesitaba un lugar donde olvidar los rostros de mis camaradas muertos. Vivo solo en la estación del lago Quintla, la más alejada del parque. El vecino más cercano está a 60 kilómetros. No recuerdo bien mi infancia. Mis padres murieron cuando yo tenía 10 años. Al menos eso decían. Me crió Martha Henderson, de Kalispell, viuda de un guarda forestal, una mujer de buenas manos y voluntad de hierro. Me enseñó a leer las huellas, a hacer fuego bajo la lluvia, a reconocer los sonidos del bosque. Fue ella quien me inculcó el amor por las montañas. Los médicos atribuyeron los lapsus de memoria al trauma de un accidente de coche en el que murieron sus padres. Solo recuerdo fragmentos del accidente, las luces brillantes, los gritos y luego la habitación del hospital. A Marta nunca le gustó hablar de aquella época. Cuando intenté preguntarle, me dijo: el pasado es el pasado, Tom. Lo que importa es lo que está por venir. Murió hace 5 años, llevándose todas las respuestas con ella. En septiembre, mis superiores me pidieron que desmantelara los archivos para digitalizarlos. El trabajo burocrático habitual, cajas de documentos polvorientos, fotos, mapas, medio siglo de historia del parque. En los materiales de 1958, encontré un grueso sobre con fotos de grupos de turistas en la cascada de Ptarmigan. Fotos estándar. Gente posando con el agua cayendo de fondo, sonriendo al objetivo. En la tercera foto, vi mi cara. Ni un pariente, ni una persona que se pareciera a mí. Solo yo. La misma nariz con una ligera protuberancia. Los mismos ojos grises. La misma cicatriz en la barbilla de una caída infantil de una bicicleta. El hombre estaba de pie a la derecha en un grupo de 5, sosteniendo un martillo geológico, mirando directamente a la cámara. En el reverso, en tinta descolorida, agosto de 1958, grupo de investigación del Dr. Holmes, Cataratas Ptarmigan. El problema es que yo nací en 1968. Jenny, de Recursos Humanos, comprobó la base de datos a petición mía. La autorización de expedición figuraba en el expediente, pero faltaba el documento. Y el expediente estaba marcado como clasificado federal. Era extraño. La investigación geológica ordinaria no está clasificada. Betty, la antigua bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Kalispell, recordaba al Dr. Holmes que había enseñado geología en la universidad y luego desapareció en el invierno del 58. En el periódico de la universidad encontró una necrológica de Sarah Milton, estudiante graduada de geología, que había muerto en las montañas en el otoño de ese año. Y el periódico local mencionaba la muerte de David Clark, un guía que había fallecido en una avalancha en noviembre. 2 de los 5 participantes han muerto pocos meses después de esa foto. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Hacia medianoche, sonó el teléfono de la comisaría. «¿Señor McCarthy?» Una voz de mujer, tranquila, segura. «¿Sí?» «Me llamo Elizabeth Holmes. Soy la hija del Dr. William Holmes. Soy consciente de que encontró la fotografía». La taza resbaló de sus manos, haciéndose añicos en el suelo. «¿Cómo lo sabes?» «Tengo fuentes en los archivos del parque. Necesitamos reunirnos urgentemente. Mañana, a la 1, en el Morning Glory Café de Kalispell. Ven solo y trae una fotografía». ¿Qué significa quién soy realmente? Pero ya había colgado. La doctora Elizabeth Holmes estaba sentada junto a la ventana. Era una mujer de unos 70 años,
de ojos grises atentos y pelo canoso pulcramente peinado. Cuando le enseñé la fotografía, su rostro palideció visiblemente. Es realmente tu cara, cada rasgo, cada detalle. ¿Qué recuerdas de tu infancia antes de los 10 años? Prácticamente nada, fragmentos, como sueños. Los médicos lo atribuyeron a los efectos del accidente de coche. Elizabeth negó con la cabeza. Thomas, no hubo ningún accidente de coche. Tampoco un padre llamado McCarthy que murió en 1978. Era como si el café que les rodeaba se hubiera quedado en silencio. Los sonidos se apagaron. En 1958, mi padre dirigió una expedición de investigación en las montañas Glacier. Oficialmente era un estudio geológico. En realidad, era la búsqueda de un objeto caído de origen desconocido en nombre de los militares. Algo se desplomó en las montañas en julio de ese año. Sacó una vieja fotografía de su bolso. Un hombre de mediana edad con bata de laboratorio. Este es mi padre un año después de la expedición. Cumplió 51 años en agosto del 58. En esta foto aparenta 35 como mucho. Y siguió pareciendo así hasta su muerte en 1994. ¿Qué quieres decir? La expedición encontró la fuente de algo increíble, algo que detiene o ralentiza el proceso de envejecimiento. Tú estabas allí, Thomas, el verdadero Thomas McCarthy, técnico de la expedición, de 30 años, y ese niño que encontraron en el bosque en 1978 sin memoria ni identificación. También eras tú, solo que fue 20 años después y parecías una década más joven. Se levantó, dejando un billete de 20 sobre la mesa. Si quieres saber la verdad, mañana a medianoche, en el viejo aserradero junto al lago Echo. Ven solo, y recuerda, hay hombres que han matado por mucho menos conocimiento. Me senté en el café durante otra media hora, intentando digerir lo que había oído. Si Elizabeth tiene razón, toda mi vida es una mentira cuidadosamente construida. Una infancia que no recuerdo. Una madre adoptiva que podría haber sabido la verdad, pero guardó silencio. Por la noche decidí verificar al menos parte de lo que me había dicho. Fui al ayuntamiento, al registro civil. La empleada, una mujer mayor con gafas gruesas, pasó media hora revisando el catálogo de tarjetas de 1978. Muy extraño, dijo al fin. No hay ningún registro de defunción del matrimonio McCarthy para el año 78. Comprobé los años vecinos también, nada. ¿Y el certificado de nacimiento de Thomas McCarthy? Hay constancia de que se expidió un certificado en agosto de 1978. Pero esto es realmente inusual. Estos documentos suelen expedirse al nacer. 10 años es mucho tiempo. Suele ocurrir cuando se encuentra a un niño sin papeles. 10 años. Esa es la edad que tenía cuando fui supuestamente adoptado por Marta. Llamé a Jim Carter, un viejo amigo de su época en Afganistán. Después del ejército, se convirtió en sheriff en un condado vecino. Jim, ¿puedes sacar la base de datos de accidentes del 78? Estoy buscando un accidente con una víctima mortal, el matrimonio McCarthy. Solo un segundo, Tom. Lo he comprobado todo el año. Unos cuantos accidentes mortales, pero ninguno con ese apellido. ¿Sabes qué es interesante? Hay un registro de un niño encontrado en la base de datos de agosto 78. Un niño de unos 10 años, inconsciente, encontrado en el bosque cerca de Echo Lake. Sin identificación. Echo Lake. El mismo lugar donde Elizabeth concertó la cita. A las 12:30 me dirigí al lago Echo. El viejo aserradero permanecía en la orilla desde los años 30, abandonado desde hacía unos 30 años. Aparqué a unos 100 metros del edificio y me acerqué. La sólida puerta de madera estaba ligeramente entreabierta. Dentro ya había alguien esperando, pero no Elizabeth Holmes. Un hombre de unos 60 años, con un caro abrigo oscuro, estaba de pie en el centro de la sala. 2 hombres más jóvenes, con chaquetas negras, estaban de pie junto a él, con los brazos colgando sueltos a lo largo del cuerpo, pero con armas claramente ocultas. Señor McCarthy, por fin nos conocemos en persona.
¿Dónde está el Dr. Holmes? En un lugar seguro, por ahora. El hombre dio un paso adelante. Permítame presentarme. Daniel Gray. Represento a ciertas partes interesadas. ¿Qué lados? Los que llevan medio siglo siguiendo las secuelas de la expedición de 1958. Sabíamos que tarde o temprano empezarían a hacer preguntas incómodas. Gray sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos caros y encendió uno sin prisas. Thomas, no eres quien crees ser. La expedición del Dr. Holmes estaba buscando un objeto caído y lo encontraron en el espesor de un glaciar a 10.000 pies, un disco de metal de unos 6 pies de diámetro, temperatura superficial 40 grados por debajo del hielo circundante. ¿Y qué pasó con los miembros de la expedición? El objeto emitía una forma de energía desconocida. Afectaba a los organismos vivos, ralentizando radicalmente el proceso de envejecimiento. Pero tenía un grave efecto secundario: la pérdida parcial o total de la memoria. El Dr. Holmes estuvo con él durante varias horas. Recibió una dosis suficiente para ralentizar el envejecimiento, pero conservó la memoria. Sarah Milton y David Clark tuvieron una exposición más larga. Tuvieron que ser neutralizados. Tú los mataste. Protegimos la seguridad nacional. Y tú, Thomas, fuiste encontrado justo al lado de las instalaciones. Inconsciente, sin memoria, pero vivo. Llevabas allí días. ¿Unos días? El tema te afectaba tan intensamente que tu edad biológica retrocedía literalmente. Un hombre de 30 años se convirtió en un niño de 10 años, con su memoria completamente borrada. Gray dio una calada. Te hemos observado durante 30 años, Thomas. Te pusimos en un hogar de acogida, seguimos tu desarrollo, tu carrera. Eres la única persona en el mundo que recibió una dosis completa de radiación y sobrevivió. Con los años, hemos replicado el efecto en el laboratorio. Hemos creado un grupo de personas con envejecimiento retardado: militares, políticos, científicos. Uno de los guardias dio un paso en mi dirección. Pero hay un problema. El efecto es inestable sin un refuerzo regular. Cada 10 años necesitas una nueva dosis. Su próximo tratamiento está programado para mañana. 30 años son exactamente 3 ciclos. ¿Y si me niego? Repite el destino de Sarah Milton y David Clark. Gray asintió a los guardias. Se dirigieron hacia mí. Me retiré hacia la puerta lateral. Piénsalo, Thomas. Práctica inmortalidad a cambio de cooperación. Se precipitó hacia la salida. Detrás de mí se oían órdenes y el pisotón de unas botas. Salté, corrí hacia el coche. Lo arranqué en la primera curva. Di gas a fondo. Conduje por las carreteras de montaña hasta el amanecer. Cada media hora me detenía y escuchaba para ver si había alguna persecución. Por la mañana estaba claro que no había vuelta atrás. Gray y sus hombres no se detendrían. Durante 3 días me escondí en una estación meteorológica abandonada cerca de la frontera canadiense. Pensé en lo que dijo Gray. Si no mentía, hay docenas de personas en este país que dependen de esta tecnología, todos dispuestos a matar para mantener el secreto. Al 4.º día fue a Missoula, a la universidad. El profesor Anderson, del Departamento de Geología, recordaba al Dr. Holmes. Había desaparecido en el invierno del 58. Su hija Elizabeth vino hace 4 años y se llevó la mayor parte del archivo de su padre. No ha sobrevivido mucho en el archivo del sótano. Borradores de conferencias, correspondencia y una carta a un colega de noviembre de 1958. Robert, nuestro descubrimiento es más peligroso de lo que parecía. Se han llevado muestras, documentos, personas. Temo por Thomas y los demás. Si pasa algo, recuerda que el objeto debe ser destruido, no estudiado. Fui a Seattle a ver a Elizabeth. La casa había sido registrada. Muebles movidos, libros en el suelo, cuadros arrancados. Estaban buscando algo específico. Había una nota con mi nombre en la cama del dormitorio. Thomas, si estás leyendo esto, significa que llegaron a mí.
Hay un escondite en el sótano detrás del calentador de agua. Llévatelo todo. Busca al Dr. Samuels en Los Álamos. Él te ayudará. Dile que el proyecto Espejo debe ser detenido. Encontré una caja de metal en el escondite del sótano. El diario del Dr. Holmes. Fotografías de un disco plateado con símbolos, patrones de radiación. Y una lista. 27 nombres. Políticos, generales, jueces, directores de empresas. Reconoció a algunos. El senador Harris, el general Thompson, el director de la CIA Williams. Junto a los nombres, fechas de procedimientos, dosis. Al final de la lista, mi nombre, etiquetado, sujeto alfa, exposición total, requiere monitorización. El último documento es un plan para una base subterránea en Nevada, el laboratorio Espejo. Ahí es donde se guardaban las instalaciones, donde se traía a la gente para los procedimientos. 3 coches negros estaban aparcados frente a la casa. Salí por la ventana trasera y caminé hasta la estación de autobuses. En el autobús hacia Albuquerque, vi a un hombre con traje gris que fingía leer un periódico. Ahora había todo un sistema trabajando contra mí. Gente que había dirigido este país durante medio siglo. Pero tampoco iba a rendirme. Vivir del tiempo robado no es vida. El Dr. Samuels se reunió conmigo en una pequeña casa a las afueras de Los Álamos. Un anciano de unos 80 años, con las manos temblorosas, pero los ojos claros. Cuando me llamó Espejo, me sirvió en silencio un whisky. Llevo medio siglo esperando esta conversación. Estudié el lugar después de la expedición. Como joven físico, creía que estaba salvando a la humanidad. Solo más tarde me di cuenta de que habíamos creado una maldición. Samuel sacó una gruesa carpeta. El objeto no es de origen alienígena. Es una máquina del tiempo para nuestros descendientes. Un mensaje del futuro. Una advertencia de los peligros de la inmortalidad para la élite. ¿De qué tipo de peligro estás hablando? El poder concentrado en manos de personas que nunca morirán. Estancamiento, degradación, el fin del desarrollo. El objetivo era mostrar a dónde conduce. Mostró los esquemas. La radiación es inestable. El efecto desaparece con cada tratamiento. En 10 años el sistema se colapsará. Todos los receptores morirán de envejecimiento acelerado. Pero ellos lo saben. Están haciendo copias artificiales del sujeto. ¿Cómo lo detenemos? Solo destruyendo el original. Sin él, las copias no funcionarán. Samuels mostró un aparato del tamaño de un walkie-talkie. Jammer de campo de energía. Conéctalo al emisor. El objeto se volverá inestable y explotará. Pero el proceso debe iniciarse manualmente y permanecer hasta el final. La explosión cubrirá todo en un radio de 1 kilómetro. Al día siguiente nos dirigimos a Nevada. Samuels conocía las viejas carreteras del desierto. La base estaba en una parte remota de la cordillera, bajo tierra. Esperaron al cambio de guardia y Samuels desactivó algunas de las alarmas. Los códigos de los años 50 aún funcionaban en los viejos sistemas. Bajamos 1 metro bajo tierra. Encontramos el bloque de rehenes, 30 personas con suero. Elizabeth entre ellos, viva. «Media hora para subirlos», dijo Samuels. «Voy a la instalación». Bajé aún más. Una sala circular, con un disco de plata en el centro bajo una cúpula transparente. Los símbolos de la superficie brillaban lentamente con colores. Alrededor había instrumentos, monitores, ordenadores de medio siglo de investigación. Conecté el silenciador al transmisor principal. El dispositivo encajó a la perfección. Se encendió la cuenta atrás en la pantalla. 10 minutos. Me senté junto a la pared y saqué una fotografía de 1958. Las caras de la gente junto a la cascada. Holmes, soñando con descubrimientos científicos. Milton, lleno de entusiasmo. Clark, un tipo sencillo que amaba las montañas. Y yo, sin saber en qué me había metido. Tal vez nuestros descendientes enviaron el objeto para este preciso momento, para que alguien tomara la decisión correcta. 5 minutos. El objeto brillaba más.
Los símbolos formaban patrones, casi familiares. En los últimos segundos me di cuenta. El objeto era un mensaje, una advertencia. La inmortalidad no es un don, sino una maldición. Cada generación debe dar paso a la siguiente. La luz se volvió cegadora. Luego el silencio. Despertó en un hospital de Las Vegas 3 semanas después. Elizabeth estaba sentada a su lado, sana y salva. Base, desaparecido. Oficialmente un terremoto. Mostró los papeles. Senador Harris, ataque al corazón. General Thompson, derrame cerebral. Director de la CIA, cáncer en 15 días. Todos en el proyecto murieron uno por uno. Sin la instalación el sistema se colapsó. Sus cuerpos ya no podían soportar la juventud artificial. ¿Y yo? Caso especial, una dosis completa hace 50 años estabilizó el proceso. Envejecerás más despacio de lo normal, pero con normalidad. Un mes después, regresó a Glacier. Mis colegas pensaron que estaba de vacaciones. Volví al trabajo, a las montañas, al silencio. A veces los turistas preguntan por la cascada de Ptarmigan. Les hablo de la naturaleza y de lo importante que es proteger lo que tenemos. No menciono la foto. Se quemó junto con la base. Algunos secretos es mejor enterrarlos, y algunas historias necesitan ser recordadas para que la gente sepa que los enemigos más peligrosos no son los osos ni las avalanchas. Son los que creen que merecen más tiempo del que la naturaleza les ha dado. Tengo 40 años y aparento 30. Probablemente viviré más que nadie. Pero cada día recuerdo que es una responsabilidad, no un privilegio. Proteger lo que es importante. Proteger a los más débiles. Y no volver a revisar los archivos.